El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, gracias. 7:42. Veo que alguna gente se enganchó, mucha gente se enganchó con la entrevista con Marco Flores, entrevista reveladora dentro de nuestros criterios de diversidad de voces, como debe ser, y de pluralidad en el ejercicio de la libertad de expresión, no siempre bien entendida. A ratos se denosta justamente aquello, la pluralidad, el equilibrio y la diversidad de voces en los espacios informativos, para que nuestra audiencia, nuestros oyentes y también los televidentes que nos siguen a través de Majestad Televisión en Santo Domingo y a través de la transmisión del Facebook Live aquí en el Ecuador y en el resto del mundo puedan tener una valoración. A ver, se cumple una semana de esta suerte de armisticio, y voy a utilizar esa palabra, entre el gobierno y el movimiento indígena. Yo quedé, y creo que el contertulio comparte esta visión, quedé muy preocupado con la entrevista que generamos la semana anterior, el día viernes, con el economista Pablo Dávalos, en torno a la evolución de los diálogos entre el movimiento indígena y el gobierno. Pablo Dávalos había señalado que, pese a los ofrecimientos del Ejecutivo el domingo, en el curso de la semana anterior solo hubo 2 reuniones, y esas reuniones sin la presencia de las autoridades de primer nivel. Mencionaba también que en el curso de este fin de semana el Consejo Político de la CONAIE iba justamente a hacer una valoración de cómo evolucionaron estos diálogos en el curso de esta semana. Tenemos el agrado de recibir en nuestra mesa de trabajo a Leonidas Sisa. Él es dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y representa al movimiento indígena de la provincia de Cotopaxi. Leonidas, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos nuestros oyentes que ven este prestigioso medio de comunicación y agradecer a la ciudad de Quito y al pueblo de Ecuador. Gracias por la gentileza. ¿Analizaron ustedes este fin de semana? ¿Hubo consejo político? ¿Se tomaron nuevas decisiones? ¿Cómo está la situación del diálogo entre el Ejecutivo y la CONAIE? Bueno, nosotros por nuestro acto de responsabilidad, como habíamos hecho de manera pública con el gobierno nacional, nuestras decisiones siempre son colectivas. Es así que para el día miércoles, pasado mañana, estamos convocados para tomar una decisión, no para tomar una decisión si avanzamos o no avanzamos, está la decisión. En ese sentido, nuestra disposición, no solo de ahora, sino desde hace 2 años, para este proceso de diálogo. En consecuencia, lo que queremos es que el diálogo no sea infructuoso, que no sea de pronto para bajar los niveles de tensión, que no sea para cualquier cosa. El diálogo tiene que ser para tener resultados, para tener respuestas. En ese sentido, el día miércoles nosotros sesionaremos, evaluaremos este proceso y efectivamente continuaremos. Para ello hemos dicho, los garantes de este proceso no es siquiera el gobierno o nosotros, es la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Organización de Naciones Unidas. En ese proceso que arrancó el domingo de la semana pasada, Leonidas, digamos, a nosotros, y por lo que nos dijo el economista Pablo Dávalos el viernes anterior, sí nos dejó, digamos, las dudas y la preocupación de que en algún momento, digamos, pueda entorpecerse el diálogo. ¿Hay esa posibilidad a esta hora o no? ¿O las cosas van por buen camino? Bueno, yo qué podría decir, ahorita va a depender del gobierno nacional. Solo del gobierno. Del gobierno. Nosotros hemos dicho 3 cosas. No se puede sentar en una mesa de diálogo para resolver los problemas del Ecuador, para únicamente sentar a discutir sobre el nuevo decreto, sobre el tema de subsidios. Cuando quedó claramente para el país que no es el único problema en el Ecuador el tema de subsidios. De pronto estamos teniendo como referencia de la obligación que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional para, en este caso, tener los créditos que están anunciados para el año nuevo. Entonces no podemos quedar únicamente en la discusión de los subsidios. Eso habíamos dicho, se tiene que aperturar para otros temas. ¿Qué otros temas son los que deben dialogar? En materia económica nosotros hemos dicho, hay que revisar de manera integral, porque aquí se ha intentado posesionar que los indígenas parcialmente podemos opinar en temas económicos, pero si vamos a ver, no solo los indígenas, nosotros hemos estado hablando
desde los pequeños, medianos productores. Yo solo hablo desde el sector de los lecheros, que no, yo soy parte de ello. 1,5 millones de familias, tenemos que tomar una decisión, pues. No puede ser que en la macroeconomía solo los entendidos en materia o los economistas o los grandes grupos económicos acaben tomando esa decisión, cuando somos nosotros la gran parte que contribuimos al tema económico Pero en este mi país. punto es, ¿los diálogos sí están rindiendo frutos o no? ¿Usted le ve todavía como que la cosa no termina de cuajar? No termina de cuajar. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el economista Dávalos. 3 cuestiones. No se puede sentar únicamente para este tema, se debe aperturar otros temas. Segundo, se debe aperturar a otros sectores, no solo sociales, sino sectores económicos, donde efectivamente podamos anclar la decisión que se va a tomar entre todos los sectores. Tercera cuestión, no se puede sentar en una mesa de diálogo cuando los dirigentes estamos aperturados a un proceso judicial. ¿Hay una No denuncia en se su puede, contra? Pero claro, está la denuncia por ¿Por qué secuestro. delito? Por secuestro, por el tema de los policías, cuando nosotros, esto está demostrado, y es más, nosotros vamos a pedir a la Organización de Naciones Unidas que certifique quiénes jugaron para la liberación, no estaban detenidos, no estaban ni secuestrados, para los compañeros en este caso que en el momento que vieron que estaban asesinando a nuestros compañeros, lógicamente dijeron, aquí están los hermanos policías, y nosotros fuimos los garantes y entregamos de manera pública, con ¿No fue medios un error nacionales. eso, Leonidas? Digo, en el fragor y en el calor de la protesta, ¿no fue un error eso haber retenido a los policías y a los periodistas? Mire, no fueron los dirigentes, fue la masa, fue la gente que realmente estaba enardecida. Y Eso a nosotros ustedes como- se les salió de las manos. Pero mire, nosotros como dirigentes lo que hicimos es garantizar que aquello estaba sucediendo ahí, garantizar y efectivamente en las condiciones que ingresaron los compañeros, poder entregarla, en este caso a organismos internacionales. Pero mire que usted están- las consecuencias. El periodista Paredes de Teleamazonas al salir del Ágora fue golpeado, fue a parar en una casa de salud. Mire, yo al menos al señor Paredes, yo personalmente había pedido de favor. Porque aquí no es una cuestión de que dice el dirigente como fueran borreguitos, obedecen a todos. No, no, es el temperamento de la gente. Yo que había pedido y todos los medios no tuvieron este problema. ¿Qué se dijo? Por favor, acá hay una puerta que puede salir donde no tenía ningún problema y los medios salieron por ahí y no tuvieron problemas. Yo hay reconocer al equipo de trabajo que estaba de Coavisa, incluso dijeron muy bien, aquí estamos aquí para dar una cobertura sobre la realidad, para no poner otros temas, ¿no? Pero el señor Paredes, me disculparán, pero ha salido por la media turba. Entonces, en ese sentido, yo tampoco digo que los compañeros que estaban ahí debían haber hecho eso, pero si vamos a ver quiénes hicieron y en qué lugar, no fue en la Casa de la Cultura, en el Ágora, fue ya en la 6 de diciembre y con otros compañeros, no de miembros del movimiento indígena. Pero ustedes no admiten que se equivocaron en esa acción, en esos episodios de aquel día en la Casa de la Cultura, Leonidas, el retener policías, el retener periodistas. ¿No se equivocaron en esa acción? Bueno, no estaban retenidos, eso también hay que decir, solo lo que Los periodistas pedimos- no estaban retenidos. No estaban retenidos. Pero Lo que les hicieron subir a la tarima y a que hablen. Sí, para efectivamente, ¿qué estábamos pidiendo? 2 cosas. Simplemente estaba, ¿por qué se demoró tanto? Porque nos llegó el féretro de nuestro compañero Inocencio Tucumbi. Lo único que se pidió de favor, de manera pública y de manera en los medios nacional e internacional, se pidió de favor simplemente que cubran la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La realidad. Y la realidad que se estaban diciendo en medios masivos, que no pasa nada, que aquí hay una turba de delincuentes, casi, cuando efectivamente la gente estaba sobre una reivindicación económica y la contestación del gobierno había sido incrementar más violencia. Leonidas. Lo único que pedíamos es una verdad. Hay cifras, por un lado de la Defensoría del Pueblo, por otro lado las que maneja el Ministerio de Gobierno. Ustedes, sus compañeros, sus hermanos, ¿cuántos caídos tuvieron durante las protestas? Mire, nosotros hasta este momento tenemos 8 compañeros muertos, ¿Indígenas? indígenas. ¿O en total? De las cuales 4 en este caso son de mi provincia, de la provincia de Cotopaxi, el 50% indígenas de comunidades. Y querés posesionar este criterio de que fueron correístas o cualquier cosa, estamos buscando justificativos al tema de violencia que incrementó el gobierno nacional. La semana pasada, Diario El Universo publicó una entrevista a la señora Lourdes Tibán, donde ella dice que el correísmo infiltró al movimiento indígena y que el correísmo motivó la violencia. Ayer Salvador Quispe en un programa de televisión también repitió lo mismo, pero usted aquel domingo dijo, aquí el correísmo no tiene nada que ver. ¿Cuál es la verdad? ¿Con qué versión nos quedamos? ¿Con la de Tibán, con la de Quispe o con la de Leonidas Díaz? Mire, aquí no son versiones individuales, aquí tiene que haber una valoración del pueblo, y aquí no es que estaba solo el movimiento indígena del Ecuador, estaba el pueblo ecuatoriano.
Y hay que dejar claro, bueno, mañana vamos a hacer una evaluación en mi provincia y el miércoles a nivel nacional sobre los voceros que, en este caso, 100 dirigentes, aprovechando de la coyuntura, lo hicieron de manera irresponsable. Mire, en este momento acreditar que Correa puede convocar al Ecuador también es dar un crédito que no está, pues, ¿no? Y vamos a preguntar los que en este momento están detenidos, a ver si es que identifican como correístas. Son el pueblo ecuatoriano. Y por ello nosotros ya habíamos dicho, si los correístas han infiltrado en nuestras filas, sí, entonces, pero conversen, en este caso investiguen a los correístas. No pueden venir a manchar a toda la reacción que tuvo el pueblo ecuatoriano y decir, oigan, vinieron los indígenas a acabar Quito, tampoco es verdad. El problema es que con ese argumento algunos sectores los han deslegitimado a ustedes, y esos mismos sectores dicen que ustedes echaron por la borda 30 y pico de años de lucha a partir del levantamiento indígena del año 90. Mire, por eso mismo decimos, nosotros siendo responsables debemos ir a la realidad, y la realidad es la verdad. ¿Cuál fue la realidad? El pueblo ecuatoriano se metió, y nosotros no desconocemos, que hemos dicho también, quisieron aprovechar ciertos sectores de la política, quisieron politizar una reivindicación económica. Por ello mismo el gobierno nacional ahora intenta justificar, ¿no es cierto?, los niveles de violencia que propinó para decir, aquí estaban queriendo desestabilizar, cuando efectivamente el tema fue económico, reivindicación económica. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una valoración sobre la vocería que han encaminado estos dos compañeros sobre todo. Correcto. Estamos dialogando con Leonidas Issa, dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi y además uno de los voceros de la CONAIE, haciendo justamente un balance de lo que ha ocurrido en estos últimos días, de lo que ocurrió durante estos 11 días tan complejos. ¿Esta semana va a haber nuevas reuniones o no? Bueno, en la mesa del diálogo en este momento no hemos sido convocados. El día miércoles nosotros vamos a tomar una decisión. Como dijimos, nosotros no queremos poner un problema más al país, sino es resolverla, pero resolvamos de mejor manera, ¿no? Ahora también se debe mencionar que para continuar en esta mesa de diálogo, digamos, necesitamos partir, digamos, ¿no es cierto?, de los indicadores, de los temas técnicos, que no va a ser una decisión política únicamente, sino realmente objetivizar hacia dónde queremos dirigir para recaudar los valores que necesita el Ecuador, ¿no? En ese sentido, más bien, por nuestro acto de responsabilidad, necesitamos que el gobierno nacional entienda en la coyuntura en el momento que estamos atravesando en el país. Hace un momento el contertulio le decía a Leonidas que hay, digamos, un sector que ha generado una narrativa que ha resultado, digamos, perjudicial para el movimiento indígena, un movimiento que tiene larga data en nuestro país y que ha encabezado luchas muy ciudadanas y muy justas. Yo le sumaría un adicional, el factor del racismo que se ha generado en esta coyuntura. ¿Cómo están enfrentando ustedes ese adicional, el tema de la discriminación y el tema de este discurso tan racista y tan clasista que se ha generado, que incluso meritó una respuesta de su parte al exalcalde de Guayaquil? Así es, mire, y yo creo que en la política del Ecuador no se ha superado, ni siquiera con la declaratoria del Estado plurinacional. Los que siempre han dirigido este país creen tener la verdad absoluta. En consecuencia, nunca van a aceptar la realidad de los otros sectores sociales, que ahora somos actores sociales, actores políticos, actores que discuten el tema económico en el país. Es así que al exalcalde de Guayaquil, como habíamos dicho, sí, efectivamente, quedaremos en el páramo, pero lo que le aseguramos es que en nuestros territorios al menos nunca será bienvenido y nunca será para nosotros presidente de la República. Y nosotros en este caso no las reaccionamos en términos de pronto morales o en términos racistas, sino en términos como él de manera despectiva se ha dirigido a nosotros, como si fuéramos ignorantes. Podemos desconocerla, pero eso no le da atributo, en este caso, para que desacredite, genere xenofobia con el movimiento indígena y en relación al pueblo ecuatoriano. ¿A usted qué le parece esta declaración del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roque Moreira? Él ha dicho en varias entrevistas que ha tenido en los últimos días que los miembros del Partido Comunista Marxista-Leninista Ecuatoriano, el PCMLE, brazo armado del MPD, se infiltraron para cometer actos terroristas. ¿Usted qué piensa sobre esa declaración de Roque Moreira? Mire, yo hablé con los miembros de las Fuerzas Armadas el día sábado. De manera pública había hecho un llamado que ya se salía de las manos del control del mismo gobierno
incluso de las mismas Fuerzas Armadas, donde dijimos, aquí tiene que poner un pare. Y yo quisiera saber desde dónde está justificando, digamos, ¿no es cierto?, tal criterio. Pero lo que quedó claro para el Ecuador es que había un pueblo cabreado, un pueblo realmente que salió, ¿no es cierto?, con toda la fuerza de indignación. ¿Por qué? Porque desde el día miércoles ingresamos nosotros, el día miércoles ingresamos con nuestra marcha pacífica alrededor de la plaza, perdón, alrededor de del Carondelet, digamos, ¿no es cierto? Y en el momento que estábamos pasando ya cerca a la iglesia de acá arriba, se metió una tanqueta en la columna principal de la marcha. Eso generó una indignación. Y en la tarde de aquello fuimos barridos del Parque El Arbolito y eso fue como generando más indignación en el pueblo. Ya cuando murió nuestro compañero, más indignación, eso es lo que generó. Yo no creo que haya habido un cuerpo organizado del Partido Comunista dirigiendo vamos a hacer tales actos vandálicos. Yo como nuevamente repito, sí había una infiltración, una intención de los compañeros, pero al menos en la columna vertebral del pueblo ecuatoriano, del movimiento indígena, que estábamos en Casa de la Cultura, tales aseveraciones no sucedieron. Déjeme hacerle una pregunta directa. ¿Ustedes tuvieron algún tipo, o gente de la CONAIO, del movimiento indígena, tuvo alguna relación con la destrucción del edificio de la Contraloría? Bueno, nuestros compañeros que en este momento están enfrentando un proceso por el tema de la Contraloría, que en este caso, nosotros ahí ponemos solo una cuestión. Si todas las instituciones del Estado estaban siendo resguardadas, ¿por qué se le dejó la Contraloría? Cuando los compañeros que en este momento están procesados, ¿qué han dicho? La misma policía dijo que contaran las botellas con gasolina. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Acaso fue una trampa que extendió el mismo gobierno? ¿Acaso no están construyendo de pronto un antecedente para decir que fueron estos actores las que querían tomar el control del Estado? Entonces necesitamos llegar a la verdad y esa verdad tiene que ser respetada sobre la versión de los compañeros que estaban ahí. Y en muchas veces los jóvenes que estaban ahí de verdad no fueron conducidos para hacer tal cuestión que está. Pero se supone que los edificios que están hechos, ¿no es cierto?, con nueva tecnología, se supone que para el incendio supuestamente deben tener automatizados. Entonces todas esas cuestiones a nosotros al menos nos deja una duda y en este momento lo que se intenta es posesionar un criterio político para deslegitimar en este caso la lucha social. ¿O por qué resguardaron la asamblea donde ustedes ingresaron hasta el pleno o algún grupo de ciudadanos y no resguardaron de la misma forma la Contraloría? Uno también podría hacerse esa pregunta, ¿no? Estando tan cerca Asamblea y Contraloría ahí pegaditos, ¿cómo es que una institución sí está totalmente resguardada y la otra no? Hay un discurso también que se lo repite casi a diario. Vemos incluso titulares de prensa que dicen que hubo un intento de golpe de Estado. ¿El movimiento indígena manejó la posibilidad de derrocar al presidente Moreno o no? Para nada. Si bien es cierto, la gente decía fuera Moreno, fuera, pero en el momento que nosotros tomábamos control y se decía de manera pública cuál fue el objetivo de venir a Quito, y eso también tiene que estar claro. Nosotros accionamos jueves, viernes, sábado, domingo, sin ninguna respuesta del gobierno nacional. ¿Qué necesitabas? Das tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Por eso decidimos venir el día lunes. Y apenas el día miércoles llegaron las otras provincias. En ese sentido, nuestra primera demanda, ¿qué dijimos? Baje el decreto 883 y vuelve a la calma. Y sentemos en una mesa para cómo resolver el hueco fiscal que en este momento enfrenta el Ecuador. Estamos totalmente claros. Por ello hemos dicho nosotros, nuestra lucha en esta jornada fue reivindicación económica. Nunca fue un pretexto político, peor desestabilizar. Por ello, si es que podemos ver mi llamado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que hice el día sábado, ¿qué dijimos? Necesitamos que se garantice el orden constitucional. Aquí no estamos viniendo a generar una discordia, digamos, ¿no es cierto?, o traspasar, digamos, en este caso, el límite constitucional. Nuestra vocería está en ese nivel. Que otros sectores hayan querido posesionar en este momento, ¿no es cierto?, eso hemos dicho, tiene que haber una investigación. Pero sobre todo, no se puede encontrar justificativos del gobierno nacional. Está haciendo exactamente lo que hizo Correa en el 2010. El 2010, la policía, los militares levantaron exclusivamente por una decisión, ¿no es cierto?, reivindicativa, que después dijo, oiga, va a haber golpe de Estado. Se van construyendo estos tópicos, ¿no es cierto?, para deslegitimar la lucha social, la lucha del pueblo. Por ello, nuevamente, ahora ratificamos nuestra decisión.
Si hubiera sido una cuestión política, solo ustedes pongan a pensar. Nosotros los dirigentes del día domingo 13 a las 7:30 más o menos, el presidente de la CONAI dice, muy bien, se va a derrogar y levantamos el paro. ¿Qué pasó? Levantó el paro, pues. Si hubiera habido pretensiones políticas, ¿qué pasaba? Continuaba esta cuestión, pero, pues. Pero ahí y esa, usted me da lugar a la siguiente pregunta, que es, no era solo a esa altura, a ese domingo 13, ustedes llegan ya no solo con el pedido de la derogatoria del decreto 883, sino por las consecuencias que habían provocado la represión a la movilización. Ustedes habían solicitado también que sean removidos del cargo 2 ministros, la de gobierno y el de defensa. Así es. Y ustedes ahí cedieron. El presidente les Mire, dijo que no. Nosotros hasta ahora seguimos insistiendo. ¿Por qué? Porque los 2 ministros, al menos el que dirigió a la policía, no ha sido ningún garante, de verdad, no ha sido ningún garante para poder restablecer de manera pacífica estas relaciones, estos diálogos. ¿Qué se tenía que hacer? Simplemente levantar la medida, no quedar en una posición torpe, ¿no es cierto? Y sentar a dialogar. Con eso evitabas todos los niveles de violencia que fue propinada por el Estado ecuatoriano. Leonidas, me piden que le preguntemos, ¿cómo mismo falleció Inocencio Tucumbi? Mire, hay una autopsia, en este caso, que vamos a sacarlo públicamente, hemos pedido. Esto es doloroso, por eso también la indignación, y yo le reconozco, agradezco a la ciudad de Quito que organizados, no organizados, salieron a luchar. Cuando el día, en la tarde, ya después de la jornada de lucha, estaban descansando en el Parque El Arbolito, ya sacando los zapatos, porque fuimos agredidos en la asamblea también, regresando, todos los compañeros estaban regresando a la Católica y a la Universidad Salesiana. En eso, 6:30 de la noche aproximadamente, viene caballos, motos, perros, barriendo con todo, cuando ya la gente estaba descansando. Y en ese proceso, lo que hasta ahora, la versión de los familiares que estaban juntos, los 2 hijos y la nuera que están ahí, dice que llegó un impacto desde atrás, que le dio justo en la nuca, que eso le destrozó, prácticamente le sacó un ojito, ¿no? Y encima de lo que cayó allí, pasó los caballos encima. Entonces fue una muerte, y en ese momento llevaron de urgencia a Eugenio Espejo, pero en Eugenio Espejo lo que hicieron es nada más ya llevar a la morgue y garantizar que se haga la autopsia, ¿no? Esa es la versión de nuestros compañeros. Llegó un impacto de bomba lacrimógena, digamos, ¿no es cierto?, en la nuca, y eso reventó, o sea, salió los ojos adelante y encima de eso pasó los caballos. Pero ¿cuál es la versión desde el estado oficial? Una caída. Una caída que ha caído de 2 metros, por Dios. O sea, si seguimos con esa cuestión, ¿cómo cree que va a responder el pueblo del Ecuador? ¿Usted cree que con esas versiones mentidas al pueblo, usted cree que van a salir a poner velas? Por favor, estamos hablando en un nivel muy delicado y la gente sale a mentir. Y eso nosotros no estamos de acuerdo. Por ello, es más, no se quería entregar el cadáver de nuestro compañero. Habían dicho, vamos a entregarlo a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Leonidas. Por ello se demoró en el tema de los policías que estaban en la Casa de la Cultura, por eso, porque se estaba esperando. Ese trámite ya habíamos hecho desde las 6 de la mañana, pero ¿qué hora fue entregado? 5 de la tarde, 6 de la tarde, justamente porque querían aplacar, querían, en este caso, esconder la realidad. Hace muchísimo tiempo que no veíamos una movilización de ese nivel. Y hay, claro, sectores muy críticos como ustedes que dicen, ¿quién financió esa movilización del movimiento indígena? Mire, es vergonzoso cuando la gente dice, hoy han financiado las FARC, han financiado cualquier cosa. Maduro, Correa. Maduro, Correa. Vea, si vamos a revisar en la movilización que estamos diciendo, todos los compañeros deben garantizar su cucayo de 3 días. Todos salimos con cucayo, por Dios. Y los transportistas que ayudaron en este caso de manera solidaria, el pueblo de Quito, Dios le pague, vean, venían con comidita hecha. ¿Usted cree que a todo el pueblo de Quito estaban comprando para que vayan a dar de comer? Por Dios, es una aseveración desatinada de los que están queriendo posesionar. Aquí fue la solidaridad del pueblo para el pueblo. ¿No recibieron ustedes otro tipo de financiamiento? Absolutamente un centavo. Se niega categóricamente eso, que haya sido financiados. Categóricamente no hay nada de por medio.
Y por ello a nosotros nos parece un acto irresponsable seguir posesionando estos criterios. Vamos a preguntar cuántas familias que venían con un pancito, con un morochito, y hemos dicho, por favor, familias, pongámonos de acuerdo para ir, ¿no es cierto?, turnando, sobre todo hemos ido privilegiando a las mujeres, pero un centavo, si es que nos garantizan que ha habido un centavo, muy bien, entonces que se determine en la investigación, pero aquí no ha habido un centavo de ningún sector económico. Nos piden que le preguntemos si ustedes tienen previsto reunirse con misiones de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si van a plantear demandas por las muertes. Así es, nosotros hemos planteado el día miércoles todos estos temas que están en este momento en boga. Vamos a tomar una decisión el día miércoles. Ustedes saben, por ello nosotros rechazamos las aseveraciones de algunos compañeros de manera individual. Nuestras decisiones, por más tiempo que necesite tomarla, siempre son colectivas. Por ello en este momento hemos solicitado que reunamos con la comisión que viene de Naciones Unidas y de la CIDH a partir de esta semana con la ONU y desde el lunes con la CIDH. Nosotros necesitamos que se conozca la verdad, que se conozca la realidad. No vamos a permitir que se posesione un criterio a nivel internacional y realmente en la práctica fueron otros los elementos que generaron estos niveles de violencia en el Ecuador. Leonidas, gracias por el tiempo y por la gentileza. Valoramos mucho que nos haya acompañado en esta mañana. Muy gentil. Muy amable, Sí, Leonidas. Solo un último Por favor, mensaje. Yo Leonidas, con todo quisiera gusto. agradecer sobre todo a la juventud. Yo siento que en este proceso de lucha fue la juventud de Quito, de toda la, yo diría incluso de todas las clases sociales que estaban aquí. Y así también solidarizar con el pueblo de Chile, que en este momento de igual están enfrentando una lucha allá. Y así que muchas gracias por el espacio. Y siempre decir, construyamos la política no desde la versión oficial, sino con los sectores alternativos, los indígenas, los cholos, los montubios. Solo ahí realmente podemos construir un Estado que siempre hemos soñado. Un Estado intercultural, plurinacional, pero sobre todo respetando la diversidad que tiene el Ecuador. Muy Muchas amable. gracias, muy amable a Leonidas Issa, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, además integrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.